alteraciones, reitero que son normales. Uno, hay alteraciones anatómicas, significa que existe un aumento del tamaño de los riñones en aproximadamente 1 o 2 centímetros. ¿Ya? Eso es normal. Existe una dilatación pielocalicial, o especialmente a nivel de pelvis. Existe una ectasia ureteral, o sea, hay ensanchamiento y dilatación de ambos ureteres. Esto porque ustedes saben que el útero tiene un crecimiento paulatino durante los 9 meses y de alguna manera van a ir a comprimir los ureteres, por consiguiente se van a dilatar. Es en ese sentido que si nosotros sacamos una radiografía a una paciente con un embarazo, por decirles, de unos 7, 8 meses, vamos a ver lo que se denomina el signo del ilíaco. ¿Eso qué significa? Si nosotros le sacamos una radiografía a una paciente embarazada, vamos a ver que a nivel de la espina ilíaca existe un pequeño ensanchamiento del uréter. Y eso, reitero, es una cosa fisiológica, es normal. ¿Por qué mencionamos estas alteraciones anatómicas? Porque cuando se hace seguimiento a las pacientes embarazadas, es normal de que exista este aumento de tamaño, dilatación, hay hidronefrosis bilateral y no nos tiene que asustar. Los que desconocen, lastimosamente, entonces empiezan a asustarse y bueno, empiezan a hacer una serie de exámenes que no tienen sentido. Una vez que se termina o acaba el embarazo con un parto, ya sea normal o a través de una cesárea, retornan o desaparecen todas estas alteraciones anatómicas. Luego pasamos a las alteraciones funcionales, o sea, fisiológicas. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, ya estamos hablando de función renal. Existe un incremento de la filtración glomerular y del flujo plasmático renal. Aumentan de un 30 a 50%. O sea, ambos riñones van funcionando de forma más rápida, filtrando en un porcentaje más elevado. Y por consiguiente, si nosotros pedimos una función renal en estos pacientes, vamos a ver que su urea y creatinina están muy bajos, están más disminuidos porque están hiperfiltrando esos riñones. Y acá hay que mencionar algo, el valor del ácido úrico. El ácido úrico, ustedes saben que en el laboratorio el valor normal es de 4 a 6 miligramos por decilitro. Y en este tipo de pacientes existe por abajo de 3, 2 el valor del ácido úrico. El incremento de este ácido úrico en este tipo de pacientes, si por ejemplo encontramos un valor de 8, 9, 10 de ácido úrico, es un indicador de riesgo que la paciente va a pasar, que posiblemente desarrolle un problema de preeclampsia o algún grado de toxemia gravídica. Entonces, esta es pregunta de exámenes, jóvenes. ¿Qué valor tiene el ácido úrico en el pronóstico y en la evolución del embarazo, especialmente a partir del segundo trimestre? La respuesta es fácil, ¿no? Van a decir el incremento del ácido úrico por arriba de 7, 9, 10 y más. Es como le digo, es un indicador. Luego tenemos alteraciones en el medio interno. ¿Qué pasa en las embarazadas? Aumenta la cantidad de líquido a nivel general. Puede existir un aumento entre 6 a 8 litros en las 32 semanas de embarazo. Eso es normal, no se asusten. Entonces, en este medio interno, sabemos que ya existe esta alteración y por consiguiente también va a haber alteraciones en los electrolitos. Como mencionamos acá, ya existe el sodio, que se incrementa inclusive hasta llegar a 950, acá hay hasta 150 miliequivalentes. Entonces, estas alteraciones del medio interno, del agua, los electrolitos y otros elementos, es también fisiológico, es normal, que luego van a desaparecer.
Luego existe un aumento del volumen plasmático entre un 40 a 60%, dando una hipervolemia. O sea, es como la paciente estuviera sobrecargado de líquido. Pero reitero, esa hipervolemia es fisiológica. Aquí repetimos, incremento de la filtración glomerular. Estos pacientes, o estas pacientes, perdón, tienen tendencia a desarrollar una acidosis metabólica, ¿ya? O sea, se altera el pH porque la paciente tiene que hiperventilar, porque está haciendo doble esfuerzo físico por el incremento de la masa intraabdominal que va a ir a comprimir a nivel torácico. Entonces, por lo tanto, la paciente hiperventila y disminuye la eliminación del dióxido de carbono y, por tanto, nos puede dar algún grado de acidosis metabólica. El ácido úrico ya hemos mencionado, que es un valor muy importante de pronóstico. Luego, en algunas pacientes, o casi en la mayoría, existe el descenso de la presión arterial. Son pacientes hipertensas. Y a la inversa, cada paciente con embarazo que se detecta algún grado de hipertensión arterial, también es un indicador de que puede que esté cursando con algún grado de toxemia gravídica. Luego, ¿qué otra alteración tenemos? La alteración hemática que especialmente se manifiesta en la coagulación. En estas pacientes existe hipercoagulabilidad. O sea, tienen tendencia a coagular rápidamente cuando hacemos un coagulograma completo, entonces sus valores van a estar alterados. Estas pacientes, entre otras alteraciones, existen alteraciones de tema inmunológico. Son inmunodeprimidas, o sea, hay inmunodeficiencia. Entonces, son propensas a contraer algunas enfermedades oportunistas. Y en primer lugar, ocupa el tema de infección del tracto urinario. Un gran porcentaje de mujeres embarazadas desarrollan algún grado de infección urinaria, ya sea sintomática o asintomática. Bueno, por otro lado, hay que hablar de la hipertensión arterial en el embarazo. La hipertensión arterial en el embarazo se presenta en un 10% de las pacientes aproximadamente, tomando en cuenta como valor indicador valores elevados para arriba de 140-90 como mínimo. ¿Ya? Eso en relación a la hipertensión arterial. Luego, a nivel de la presión arterial sistólica y diastólica, como estamos mencionando acá, hay diferencia entre 30 y 15 milímetros de mercurio, o sea, entre la sistólica y la diastólica. Y para detectar de forma adecuada si realmente las pacientes están con hipertensión arterial, es importante realizar el monitoreo. Nosotros en nuestro medio lo que hacemos es agarrar un tensiómetro normal y corriente y tomar la presión arterial cada 6 horas en algunos casos, cada 4 horas o cada 2 horas. En otros centros existe lo que se denomina el Holter. ¿Qué es el Holter? El Holter es colocar a la paciente un tensiómetro en forma permanente las 24 horas del día, el cual debe tener un monitor y lector de cómo está comportándose la presión arterial, ya sea las 24 horas. Entonces, eso se denomina Holter, para determinar con precisión si estas pacientes están con hipertensión arterial o no. Y desde acá viene lo más importante. Tenemos que hablar ya en la parte patológica del embarazo. Tenemos acá lo que se denomina preeclampsia, que luego vamos a describir. De la preeclampsia, que es una primera complicación, viene la eclampsia.
En la eclampsia es donde ya vamos a tener mayor compromiso general de la paciente. Generalmente se presenta esto a nivel del 7º mes de embarazo, aunque se ha visto en etapas más tempranas, y con preferencia se presenta en el 3er trimestre de embarazo. Y estos valores o estos cuadros clínicos se presentan con mayor incidencia ya en pacientes que ya cursaban con hipertensión arterial crónica, o sea, ya con patología de base. Que una persona se embarace ya es una patología de base para que pueda desarrollar una preeclampsia, eclampsia. Entonces, aquí ya tenemos que hablar ya una preeclampsia superpuesta sobre un terreno que ya era hipertenso. Hay otra etapa que se denomina hipertensión arterial gestacional. ¿Eso qué significa? Que la presión arterial sube, se eleva por encima de los valores indicados, pero que terminado el embarazo, vuelve a la normalidad. Entonces, solamente esto es en forma transitoria. Y empezamos a hablar de preeclampsia. A ustedes se les va a parecer que estuviéramos hablando un tema de ginecobstetricia. No es así. Hablamos los nefrólogos o entramos en acción en esta patología porque tiene mucho compromiso nefrológico. Entonces hablamos de preeclampsia. La preeclampsia tiene una incidencia del 1 al 10% de todas las embarazadas. Existen varios factores sociales, o sea, es más frecuente en pacientes con déficit o diferencias sociales, se da más en áreas, digamos, rurales. Y ustedes van a ver cuando hagan su internado en los hospitales, vienen pacientes del área rural ya con complicaciones de preeclampsia, porque sus factores sociales, por decirles la alimentación y otros, hacen que tengan mayor incidencia. Y desde luego que también los factores económicos. O sea, está ligada también a pacientes que tienen déficit, diría, en el tema económico, ¿no? O sea, no tienen, digamos, para asistir a controles y lastimosamente desarrollan el tema de preeclampsia. La etiología misma de la preeclampsia no es bien conocida, pero existen factores que pueden desencadenar. En otras palabras, factores predisponentes. Entonces, mencionamos algo. En aquellos pacientes que se han embarazado por primera vez. ¿Ya? Entonces, en pacientes jóvenes, en su primer embarazo, pueden desarrollar una preeclampsia. Hay algunos autores que indican que podría haber una historia familiar, o sea, una especie de factor hereditario de una madre, de una mamá que ha tenido una preeclampsia o eclampsia. Se ha visto que las hijas también pueden desarrollar esta patología. También puede ocurrir en las mujeres que ya tienen bastantes hijos, o sea, muchos embarazos. ¿Ya? Otro factor, que es muy importante acá en nuestro medio y hoy en día está más, digamos, con alta incidencia, que es la diabetes. Sabemos que la diabetes complica la parte de la neuropatía diabética y en el embarazo también la diabetes está considerada como un factor que puede desarrollar una preeclampsia. La hipertensión arterial, como ya hemos mencionado, con mayor razón. Las nefropatías crónicas también. O sea, una paciente que sea hipertensa de origen nefrológico tiene tendencia a desarrollar preeclampsia. Pacientes que tienen glomerulopatías como el lupus y otras pueden desarrollar preeclampsia. En los pacientes que han recibido un riñón trasplantado, o sea, en el sexo femenino, desde luego, pueden desarrollar también alteraciones de preeclampsia, eclampsia
y alteraciones ginecológicas en el embarazo como una mola hidatiforme. Luego alteraciones fetales en pacientes que se embarazan bastante jóvenes o bastante, digamos, mayorcitas, por decirles por arriba de 40 años, 50 inclusive que algunas veces se han embarazado, son factores de alto riesgo para desarrollar preeclampsia y eclampsia. Entonces, esto para tomar muy en cuenta. Finalmente, factores de incompatibilidad sanguínea entre un RH negativo y un RH positivo. Entonces, también se ha visto que pueden desarrollar preeclampsia. Y lo que repetimos, bajo nivel socioeconómico de las pacientes. ¿Cuál es la patogenia? Se indican 3 factores muy importantes, ¿ya? Uno, se dice que podría existir una isquemia uteroplacentaria durante el embarazo. De tal manera, si es que hay isquemia, no va a haber buena circulación y por lo tanto va a haber alteraciones de toda índole, nos van a dar cuadros de necrosis y lastimosamente va a desarrollar, va a avanzar este tema de preeclampsia, eclampsia y bueno, lo que ya habíamos mencionado, alteraciones de la coagulación. Muchas pacientes que desarrollan ya la eclampsia, hablamos de eclampsia cuando las pacientes ya convulsionan, presentan ya complicaciones neurológicas, entonces se altera la coagulación de la sangre. Y cuando hablamos de la coagulación estamos hablando del famoso CID, o sea, coagulación intravascular diseminada y que se caracteriza su presencia en otra complicación más fatal que es el síndrome de HeLF, que vamos a mencionar posteriormente. Y lo otro, factores inmunológicos. ¿Por qué se dice que son factores inmunológicos? Ustedes saben que una persona embarazada está recibiendo algo extraño en el cuerpo, ¿no? Cuando todos nosotros tenemos un cuerpo extraño en el cuerpo tiene tendencia a defenderse y tratar de eliminar, porque ese factor externo es extraño al cuerpo, a nuestro organismo. Entonces existe una alteración de tipo inmunológica, o sea, hay una lucha entre anticuerpos y antígenos y por lo tanto ahí se desencadena un desequilibrio y se considera como un factor patogénico en la evolución de la preeclampsia, eclampsia y el síndrome de HeLF. Esto ya yendo un poquito más rápido dentro de la patología. O sea, dentro de la anatomía patológica, ¿qué encontramos cuando se hace una biopsia renal? Tenemos alteraciones glomerulares, engrosamiento de la pared capilar del glomérulo, hay alteraciones citológicas en la matriz mesangial, hay disminución de las luces capilares, hay disminución de glóbulos rojos y hay alteraciones a nivel de la capa endotelial. O sea, como verán, este tema de patología siempre se la diagnostica a través de una biopsia renal en anatomía patológica. Y todas estas son alteraciones renales en el embarazo, secundariamente con la complicación de la preeclampsia y eclampsia. La evolución de la preeclampsia, ¿qué es? Generalmente se dice que tiene una evolución buena y que puede resolver sin intervención absolutamente de nada. Solamente el único requisito que si nosotros detectamos un embarazo con clínica de hipertensión arterial, edema, más proteinuria, vamos a sospechar que estamos con un cuadro de preeclampsia. ¿Y nuestra indicación cuál es aquí? Si está por encima de 6 meses o 7 meses de embarazo, nosotros como nefrólogos tenemos que sugerir e indicar al ginecólogo o al obstetra de que tiene que producir o tiene que, digamos, acelerar el proceso de parto, ya sea, reitero, por conducto anatómico funcional normal o tal vez a través de una cesárea de urgencia. Se finaliza el parto, el embarazo,
Y automáticamente toda la clínica que estamos mencionando de alteraciones de edemas, hipertensión arterial, van a resolverse paulatinamente en forma automática. Y al cabo de varias semanas, estas pacientes vuelven a la normalidad. Por lo tanto, el pronóstico renal es benigno, es bueno. Pero esto, reitero, durante la preeclampsia. Y si realmente se toma una conducta oportuna en el campo gineco-obstétrico. ¿Qué clínica tenemos? En la preeclampsia, hipertensión arterial, edema y proteinuria. Entonces, es la tríada importante. Y esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la tríada indicativa de una preeclampsia con intervención oportuna? Y ahí está con letras mayores, mayúsculas. ¿Sí? Aquí hay que hacer una valoración de fondo de ojo con ayuda de oftalmología. Y si realmente no tomamos una conducta oportuna, dejamos seguir el embarazo, esta paciente se va a complicar con mayor edema, mayor hipertensión arterial y llegamos a una fase donde es la eclampsia, que no está mencionado, tal vez en otro cuadro más abajo, donde la paciente con toda esta clínica empieza a convulsionar. Convulsiona, entonces cuando convulsiona la paciente ya estamos con un compromiso neurológico. Entonces a esto ya se llama, cuando convulsiona, reitero, eclampsia. Eclampsia. Y si el cuadro sigue así, con toda esta clínica que estamos mencionando, viene otra complicación, que es una insuficiencia hepática. Entonces, la paciente empieza a presentar edema, proteinuria, insuficiencia hepática, alteraciones de la coagulación, y aquí lo que nos interesa es esto. Presenta insuficiencia renal aguda. Hoy en día llamamos lesión renal aguda. Y aquí en el laboratorio vamos a encontrar lo que hemos dicho hace rato. Hiperuricemia. Entonces, estamos llegando a una fase, por decirles, tercera etapa de la toxemia gravídica. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las complicaciones cronológicas del embarazo en nefrología hasta llegar al síndrome de HELLP? Me dirán preeclampsia con la clínica tal, eclampsia con el tema llamativo de convulsiones y la etapa final, que es el síndrome de HELLP. HELP, ustedes saben qué significa en inglés, socorro. Entonces la paciente ya está pidiendo socorro internamente. Entonces estos pacientes tienen que ser intervenidos inmediatamente en la cesárea y ser conducidas a un servicio de terapia intensiva. Toda paciente con síndrome de HELP es para tratar en UTI, en unidades UTI, o sea, terapia intensiva. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿En qué consiste el síndrome de HELP? Respuesta. Complicación del embarazo a partir del segundo o tercer trimestre con edema, hipertensión arterial, proteinuria, que es la preeclampsia, convulsiones que se presentan con compromiso neurológico, segunda etapa, y el síndrome de HELP, que es la tercera etapa, donde se presenta con insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática, coagulación intravascular diseminada, en otras palabras, las pacientes con falla multiorgánica. Entonces la respuesta va en ese orden. El tratamiento
ya hemos dicho, eliminación del feto y placenta, hospitalización en UTI. Posteriormente ya vemos aquí medidas de apoyo, control de la hipertensión arterial, control y monitoreo de la función renal. Para las convulsiones, algunos médicos utilizan sulfato de magnesio, otros utilizamos anticonvulsivantes, las benzodiazepinas y una serie de, reitero, anticonvulsivantes. Bueno, hasta ahí va el tema de complicaciones nefrológicas durante el embarazo. Vamos a pasar a buscar el segundo tema para completar nuestro plan temático, motivo de la pandemia y urgencia que hemos ingresado. Me dan 2 minutos, por favor. Bueno, continuando. Vamos a hablar de litiasis renal. Es un tema más frecuente y más común que ustedes van a tener en su vida diaria, ya siendo médicos generales o haciendo cualquier otra especialidad. Hoy en día es más frecuente en nuestro medio, seguramente por factores metabólicos, y esto se está dando más en zonas del oriente boliviano, seguramente por el tema metabólico y también el tipo de alimentación. Y el otro factor es muchos pacientes en áreas cálidas van desarrollando desequilibrios hidroelectrolíticos. ¿Eso qué significa? Que hay algunos lugares donde sufren bastantes cuadros de deshidratación y por consiguiente, al no reponer el líquido adecuado, desarrollan algún grado de
formación de cálculos a nivel de vías urinarias. Entonces, hablamos de litiasis renal. Y como definición, podemos decir de que bueno, decimos como definición que los cálculos renales o litiasis renal es la presencia de cálculos urinarios tanto en los riñones, ya sea unilateral o bilateral. Significa que puede haber en un solo riñón o tal vez en los dos. O también estos cálculos o litiasis están ubicados en algún trayecto del trayecto urinario. Puede que estén ubicados en los ureteres, pueden estar ubicados en la vejiga o inclusive en la parte terminal que es la uretra. Entonces, son una serie de cálculos vulgarmente llamados piedritas de diferente tamaño y como les reitero, inclusive pueden estar en la uretra, donde la sintomatología va a ser más aguda, más dolorosa. Y desde bastante tiempo atrás, a hoy en día han existido diferentes tratamientos con diferentes resultados, ya sea a nivel local, nacional, internacional. Hasta la fecha no se ha tratado o no se ha conseguido, digamos, una solución definitiva, que solamente hay que trabajar en la parte preventiva. Me refiero, cuando hablamos de parte preventiva, en la calidad de alimentación que podamos tener. Entonces, a eso podemos definir nosotros como litiasis renal. Y la incidencia es hoy en día bastante alta. Cada vez las cifras van aumentando en diferentes países y como aquí manifiesta, va a depender mucho de la relación de los hábitos dietéticos que tengan las personas. En aquellos pacientes o personas donde su dieta es en base a carnes rojas, o sea, carnes de origen animal, ya tiene mayor incidencia. Seguramente porque estas carnes rojas tienen mayor contenido de ácido úrico. Y los cálculos, ustedes saben que también son en gran porcentaje formación de valores altos de ácido úrico. Bueno, aquí tienen una imagen, cálculo renal, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Este es un riñón, como ustedes verán, un cálculo casi en la parte ya inicial de la pelvis, ya, otro cálculo. A veces los cálculos son múltiples, pueden estar ubicados tanto en la parte medular, inclusive como en la parte cortical, o puede ser única, reitero, o puede ser muy pequeña, o puede ser en algunos casos microcálculos, o sea, lo que se denomina microlitiasis. ¿Ya? Entonces, eso es variable. Acá tenemos otro cálculo enclavado en pelvis. Y, bueno, por el tamaño que nosotros estamos viendo, difícil de eliminar. Con conducta, digamos, no invasiva. O sea, uso de bastante líquido,
en algunos casos diuréticos. Bueno, no va. Si no se puede solucionar con tratamiento médico no invasivo, se tendrá que ir pensando posteriormente ya en maniobras invasivas, que luego vamos a conversar o hablar. Acá tenemos otro cálculo. Generalmente todos están ubicados en la pelvis, ¿no? Porque de alguna manera se mueven. Y el drenaje de un riñón, ¿dónde está? Está en la pelvis, está en el uréter. Entonces tienen que buscar una puerta de salida. Y es que donde van a ir es precisamente arrastrados por la orina hacia la pelvis y el uréter. Pueden aparecer en cualquier lugar de la vía urinaria. Y generalmente son causantes de en cualquier momento, a cualquier hora, y producen procesos obstructivos, ¿no? Entonces, estos cálculos tapan la vía urinaria y no deja bajar la orina. Por lo tanto, la orina hace un fenómeno de volver al lugar de donde está saliendo, ¿no? O sea, hay un reflujo. ¿Y qué va a pasar? Nos va a dar un grado de hidronefrosis, o sea, el riñón se va a agrandar y se va a llenar de de orina. Y esta orina en su permanencia puede desarrollar infección urinaria. Y si es crónico esta obstrucción, va a haber daño a nivel tubular y a la larga nos puede desarrollar una insuficiencia renal crónica. Reitero, esta insuficiencia renal crónica, si es bilateral, va a desarrollar. Si es unilateral, nos quedamos tranquilos porque se supone que el único riñón, único sin cálculos, va a seguir funcionando. Las causas son múltiples, no bien estudiadas. Pueden existir alteraciones anatómicas que dan lugar a la formación de los cálculos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un uréter doblado o acodado o su anatomía no es, digamos, en forma descendente, y si es un poco, digamos, en S, puede acumularse orina paulatinamente y como siempre hay sedimento, se va reuniendo paulatinamente con el tiempo y puede ser causa de formación de un cálculo o varios cálculos y de diferente tamaño. Y pueden también ser en diferentes focos. Puede haber en el riñón, puede haber en el uréter, puede haber en la vejiga. Entonces la formación puede ser múltiple, ¿ya? De varios centímetros de diámetro. Entre las causas son múltiples, reitero. Acá tenemos un cuadrito donde ustedes lo van a poder ver en las diapositivas que les voy a pasar. La composición de los cálculos, los elementos, el porcentaje de incidencia. Y acá tenemos que manifestar lo siguiente. Existen 4 hasta 5 tipos de cálculos en cuanto a su composición. Tenemos cálculos de calcio, puede ser fosfato de calcio, oxalato de calcio, o pueden ser mixtos, oxalato y fosfato de calcio. Como ustedes verán, son minerales, son cristales. Entonces, en primer lugar, ocupan los de calcio. Luego tenemos otro tipo de minerales o cristales, que son denominados estrubitas. Luego tenemos en tercer lugar, lo que había mencionado anteriormente, el ácido úrico, formador de litiasis. Otros de cistina y finalmente los de santina. Todos son cristales que en realidad en el fondo no nos interesa mucho, pero en algún momento hay que saber diagnosticar o hacer diagnosticar o someter estos cálculos al laboratorio clínico para que nos digan y nos clasifiquen qué composición tiene. Un ejemplo, si nos dicen que es de ácido úrico, nos da una pauta muy importante para hacer un tratamiento. ¿Eso qué significa? Tenemos que utilizar medicamentos para disminuir los valores de ácido úrico o eliminar.
tenemos que mejorar la dieta, o sea, decir, digamos, alimentar al paciente o a la paciente con componentes que tengan alimentos casi nada de ácido úrico, ¿ya? Por ejemplo, si otros tienen cálculos de calcio, ¿dónde viene el calcio en la alimentación? Generalmente en lácteos, ¿no? O sea, en la leche y otros componentes. Entonces, hay que ir modulando, moderando, monitoreando en realidad en cuanto a la dieta para evitar aún la promoción continua de estos cálculos. Y vale la pena decir aquí lo siguiente. Muchos pacientes, después de haber cursado con litiasis renal, haber sido sometidos a un tratamiento médico, haber sido, digamos, tratados en forma adecuada con la eliminación de estos cálculos, inclusive algunos pacientes que han sido sometidos a una cirugía, como por ejemplo que es la litotripsia, o sea, una cirugía, digamos, muy convencional a través de rayos láser, se ha destruido los cálculos, se ha visto de que vuelven a reproducir. La causa se desconoce. Entonces, hay mucho todavía aquí por recorrer, hay un campo oscuro. El por qué reaparecen estos cálculos. Tendrá que ver mucho la dieta, podrá tener que ver, por ejemplo, la poca ingesta de líquidos, tendrá que ver, digamos, el sedentarismo de las personas. No está bien determinado, aunque se siguen haciendo varios estudios, se siguen utilizando varias pautas de tratamiento, pero la incidencia continúa. No ha mejorado y lastimosamente muchos tienen que ir a una falla renal crónica. Entonces, lo que estamos hablando acá, si nosotros sometemos a un examen laboratorial de estos cálculos, vamos a tener imágenes como en estas gráficas y nos van a demostrar o nos van a mostrar la clase de cristales que tienen estos cálculos, ¿ya? Diferentes formas, cristales, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda un poquito para determinar la etiología. Aquí ya en algunos países los cálculos de ácido úrico son menos frecuentes, pero eso va a depender de la dieta, ¿no? Y por decir, nosotros les tomamos una radiografía a los pacientes, los cálculos de ácido úrico no se va a ver, no son visibles. Pero otro tipo de cálculos, como ser el de calcio y el de estrubita y otros, pueden aparecer en una placa simple de abdomen, o, perdón, una simple radiografía de vías urinarias y nefrológica, pueden darnos imágenes. O, por ejemplo, también en una urografía excretora con contraste o una tomografía. Entonces, esos son medios para diagnosticar y ubicar los cálculos. Hay algunos cálculos que son más agresivos y que tienen, digamos, tendencia a crecer más rápidamente en cuanto a tamaño. Este tipo de cálculos generalmente se asocian a infecciones renales, o sea, urinarias. Todo paciente con cálculos de cualquier naturaleza hoy en día se ha visto de que puede ir paralelamente una infección urinaria. ¿Por qué? Porque el cálculo mismo puede convertirse en un caldo de cultivo para la proliferación de gérmenes, porque paulatinamente está chorreando, discúlpenme la expresión, la orina, ¿no? Va bajando, va dañando, va aumentando el cálculo y, reitero, es un medio de cultivo para desarrollar una infección urinaria. Los cálculos de cistina aparecen generalmente en pacientes infantiles, en la infancia, en edad pediátrica, ¿ya? Se dice que es una alteración ya hereditaria en el tema metabólico, perdón. Síntomas. ¿Cómo vamos a describir nosotros, cómo nos vamos a dar cuenta que un paciente está con litiasis renal o tiene cálculos en el sistema nefrourológico? Lo primero es el dolor. El dolor en litiasis renal se denomina cólico renal. Cólico renal.
El cólico renal es uno de los dolores más fuertes, más fulgurantes dentro de la clínica médica, que inclusive el paciente puede choquearse secundariamente a este dolor. El paciente presenta un dolor a nivel lumbar de inicio, en ambas fosas lumbares. Este dolor se irradia en forma descendente dirigiéndose hacia la parte anterior, llegan a los flancos, van a fosa ilíaca derecha y sigue descendiendo este dolor hasta partes genitales. En el sexo masculino, el dolor va a aparecer en ambos testículos o en el testículo donde está el cálculo, o sea, me refiero al dolor referido. En las mujeres llega a nivel de labios mayores. Es un dolor descendente con orientación anterior al abdomen y que va a los genitales. En algunos casos se puede presentar con náuseas, vómitos, que nos puede hacer confundir como si se tratara de un problema de vías biliares o algún problema gastrointestinal. Y aquí vale la pena hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, aquí mostramos la imagen del dolor. Aparece en la zona lumbar, sigue la región, la orientación anterior, llega al flanco, a la fosa ilíaca y a la parte genital. Entonces, el dolor típico irradiado del cólico renal, que es típico. Y digo hacer un diagnóstico diferencial con muchas patologías. Si no es cálculo o litías renal, ¿qué puede ser? Para el trayecto del dolor tenemos que pensar en las siguientes enfermedades. Número uno, reitero que sea incisivo en decir número uno, pancreatitis. Todo paciente que tiene pancreatitis, ustedes saben que el dolor es en cinturón y que se inicia en la parte de epigastrio y se irradia a ambos hipocondrios. Luego, otra enfermedad, litiasis vesicular, o sea, patología de vías biliares, o sea, presencia de cálculos en vesícula, que nos puede hacer confundir. Luego, podemos pensar en una apendicitis. Luego, tenemos que pensar en quistes de ovario en el sexo femenino. En algunos otros casos tenemos que pensar en embarazo ectópico, o sea, un embarazo fuera del útero, que puede ubicarse en una trompa y nos va a dar un dolor. Y el peligro es de que sea un embarazo ectópico estallado, o sea, con ruptura de la trompa. Entonces, es una cosa muy peligrosa. Otros diagnósticos diferenciales. Tenemos con una úlcera gástrica, el dolor en epigastrio, y peor si es una úlcera gástrica perforada. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que hay que pensar cuando nosotros estemos con un paciente que está con cólico renal. O a la inversa también puede ser, ¿no? Que si nosotros podemos sospechar de inicio un paciente o una paciente con embarazo ectópico, ¿por qué no pensar en un cólico renal? ¿No ve? Entonces, reitero, es muy importante acá realizar el diagnóstico diferencial. Los síntomas, como están en esta diapositiva, ya les he mencionado, náuseas, vómitos, puede haber, digamos, aumento de volumen a nivel abdominal. Luego, en algunos casos, si hay infección, puede haber fiebre, puede haber escalofríos. Y otro que nos tiene que llamar la atención dentro de la clínica es la hematuria. Todo paciente con dolor de esa naturaleza que he descrito, y si detectamos sangre
presencia de sangre en la orina, que se llama hematuria, podemos decir a ciencia cierta y firmar así. Esto se trata de un cólico renal. Entonces, la hematuria es muy importante en un cólico renal que está cursando con litiasis. Esto es lo que ya hemos manifestado, lo mismo. Es la irradiación del manifestado desde la parte posterior, la parte anterior. Los medios de diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar aparte de la clínica? Ustedes saben que lo primero que la clínica. Examinar al paciente, hacer la historia clínica y hacer maniobras semiológicas renales que ustedes ya conocen y ir a buscar diagnosticar. Finalmente vienen los exámenes complementarios, que irán con examen general de orina, hemograma, orina, ácido úrico, función renal. Podemos pedir un examen de orina donde vamos a tratar de detectar si se acompaña con una infección urinaria, donde vamos a ver leucocitos elevados. Podemos ver también ahí el tema de la hematuria. Pero el diagnóstico definitivo es por imagen. La ecografía es número 1. Ecografía renal, bilateral, vesical y próstata. Así es lo que hay que pedir. Un examen nefrológico. Si no sale bien clarito, como se dice, entonces nos vamos a la urografía excretora. ¿Eso qué significa? Que al paciente hay que ponerle contraste, hacer una placa simple a los 5 minutos, a los 10, 15, 30 y 45 minutos. O sea, en total una cosa de 5 a 6 radiografías para ver cómo avanza el contraste y si en ese trayecto del contraste detecta o da la imagen de un cálculo o varios cálculos y con eso el diagnóstico está hecho. Algunos otros prefieren la tomografía, que también ayuda bastante, ¿no? Entonces, eso es como medio de tratamiento. Y aquí tenemos la urografía excretora. Ustedes ven, este es el riñón, aquí van los ureteres, aquí podemos ver un cálculo en pleno riñón. Aquí tenemos otra urografía, un cálculo y otro aquí macizo, como se dice, ¿no? Muy grande. Acá tenemos cálculo, aquí tenemos en la parte ureteral sospecha de cálculo. Aquí tenemos ya varios cálculos en un riñón. Aquí tenemos otros, aquí que el derecho está más grande, aquí existen dos. ¿No ve? Entonces, esto ya es por urografía excretora. Y acá, bueno, aquí la imagen no es tan buena, pero no la podemos describir. Acá tenemos una urografía intravenosa, aquí tenemos los cálculos. Y también acá hay otro cálculo. Los exámenes complementarios ya hemos descrito. Y finalmente viene el tratamiento. Primer paso, calmar el dolor. Podemos utilizar toda la gama de antiinflamatorios, analgésicos, sedantes, relajantes, los diferentes AINES que conocen. Primero, en medicina es calmar el dolor. ¿Ya? Podemos utilizar también antiespasmódicos, ¿ya? Relajantes musculares, sedantes. En algunos casos hemos llegado al extremo inclusive de que al paciente se le tenga que anestesiar, porque nada de resultado bueno con el uso de estos medicamentos. Entonces hemos llegado en algún momento, pero una cosa esporádica, de que al paciente se le pueda anestesiar, dormir al paciente para que no se choque y no haga un shock neurogénico y que pueda comprometer la vida del paciente. Segundo paso es sobrehidratar al paciente. Agua pura por vía oral. Podemos darle 2, 3, 4 litros. Pero para que sea más rápida la situación, colocarle sueros, ¿no? Por vía endovenosa, podemos meter solución fisiológica, 2, 3 litros. Y al mismo suero ya ponemos algún sedante, algún relajante, podemos ponerle inclusive diazepam en algunos casos. ¿Ya? Si hacemos una buena
sobrehidratación, relajantes, en algunos casos podemos utilizar diuréticos de, digamos, de baja eficacia. Entonces, en algunos casos se ha logrado hacer eliminar cálculos, pero siempre y cuando sean de menos de 1 centímetro. Mayor de 1 centímetro ya es muy difícil. Hay que ir pensando ya en intervención quirúrgica. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto al tratamiento. Y si hay infección urinaria, bueno, hacer el tratamiento conjuntamente de la infección urinaria que ustedes conocen. Y cálculos mayores, hay que hacer lo que se denomina la litotripsia. Lastimosamente, en nuestro país, solamente en el eje central. La Baco, Cochabamba, Santa Cruz. En otros lugares, Oruro, Sucre, Tarija o qué sé yo, todavía creo que no existen buenos resultados. Entonces, a través del meato urinario, introducir la sonda con miras de o vía ascendente hasta la ubicación del cálculo, la destrucción y posterior aspiración. Ese es el tratamiento quirúrgico definitivo. Litotripsia extracorpórea es lo que se denomina. Pero reitero, a veces se vuelven a reproducir estos cálculos. A la larga nos pueden llevar a una insuficiencia renal crónica si es bilateral. Bueno, es el aparato que se utiliza y bueno. Hasta aquí hemos llegado con el tema de nefrología. Hemos avanzado lo necesario. Quedaría pendiente un tema de síndrome hepatorenal, que también es importante. Pero como el examen ya es el día lunes, ese tema lo vamos a trasladar para el examen final. No sé si como tema avanzado, pero ustedes ya van a hacer una consideración. Y en el transcurso de mañana o tal vez más tarde le voy a mandar a la dirigente los temas que van a entrar al tercer parcial y todos los temas, o sea, todos los 10 temas, como nos ha indicado desde Decanatura, para el examen final con la misma modalidad que hemos dado en los 2 exámenes. Lo otro, los alumnos hasta el día lunes en la mañana, sí, el lunes el examen, tienen que regularizar presentando sus trabajos y, o sea, me refiero en la práctica y me refiero especialmente a los repitentes. Cualquier duda, por favor, comunicarse con mi persona y algunos alumnos que no han dado algún parcial, algunos que no han justificado, entonces, si no regularizan su situación el día lunes, porque ustedes saben, el tiempo apremia. Una vez pasado las notas, ya sea del tercero, el final, hasta el segundo turno, yo ya no voy a poder hacer nada. Bueno, eso es todo. Esperemos que lean para el día lunes. El horario les voy a confirmar. Posiblemente sea a las... Perdón, el examen es el martes, perdón. Martes es el examen, de todo me estaba equivocando, discúlpenme. Pero hasta el lunes tienen que regularizar los que tienen problemas. El martes va a ser a horas 16, 4 de la tarde. Entonces, eso es todo cuanto puedo decirles y buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches.